Hoy presentamos cómo Argentina pasó de ser el país más rico del mundo al segundo más miserable. A finales del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. No se trataba de que era una economía grande para la región. Era, con todas las letras, el país más poderoso del planeta en términos económicos, por encima de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y las potencias habituales. Durante ese tiempo, en la capital argentina, se construyeron todo tipo de monumentos y edificios que hoy siguen adornando lo que es para mí la ciudad más hermosa y con la arquitectura más fascinante de América Latina, a pesar de que el socialismo implementado desde hace ya un par de décadas ya ha empezado a deteriorar el paisaje visual de Buenos Aires. Para el año 1895, escuchen bien, Argentina tenía un PBI per cápita de $5.786, seguido por Estados Unidos y Bélgica en tercer lugar. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo la economía argentina pasó de ser la más rica a la segunda más miserable del mundo en la actualidad, solo por detrás de Venezuela? La respuesta es sencilla. Un proteccionismo exacerbado acompañado de una buena dosis de gasto público, estatización y, en definitiva, socialismo. En aquella época, Argentina tenía una de las economías más liberales del planeta, lo que permitió que los argentinos comenzaran a trabajar en el campo y a exportar materia prima a Gran Bretaña, que durante años fue su principal socio comercial. El presidente Julio Argentino Roca fue quizás el mayor artífice del crecimiento económico argentino. En su primer mandato, se produjo una expansión de la tierra, el trabajo y el capital debido a la inmigración que fue bien aprovechada con el otorgamiento de tierras disponibles. En aquel entonces, la lana de oveja era uno de los principales productos de exportación y poco a poco la carne argentina fue ganando espacio y una enorme reputación en los mercados internacionales. Bajo el mandato de Roca se produjo la llamada conquista del desierto, que anexó al control argentino millones de hectáreas que posteriormente serían aprovechadas para fortalecer e incrementar la producción y por ende la economía del país. Durante ese periodo, en la economía de La Pampa se pasó de cultivar unas 2 millones de hectáreas a más de 20 millones. La producción de carnes y granos también aumentó exponencialmente y de a poco, Argentina, vendiendo al exterior sus productos, se convirtió en el país más rico del planeta. Tal era así que para entonces el PBI per cápita argentino era 3 veces superior al resto de los países de una región subdesarrollada. Mediante privatizaciones, exportaciones e incentivos a la producción en el agro, la economía argentina volvió a ponerse sobre ruedas. Un par de años después, se convirtió en el país más rico del mundo. Empezó entonces el proceso de industrialización de la nación, que en 1914 representaba el 16% del PBI. Argentina fue además un ejemplo exitoso de inclusión migrante. Italianos, judíos, portugueses, alemanes, españoles y guaraníes conformaron el más grueso grupo en migrantes. Varios de estos llegaron con capital para invertir, lo que repercutió de manera favorable en el país. Entre 1870 y 1920, más del 70% de la inversión extranjera en la región llegó a la Argentina. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión norteamericana afectaron a la economía argentina debido a que sus principales socios comerciales perdieron capacidad de pago. El 1 de mayo de 1933 se firma el Pacto Roca-Runciman, que establecía que el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas siempre que su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contraparte, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que se comprometió a no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Esto hizo que, llegada la Segunda Guerra Mundial,
Argentina alcanzara un excedente comercial de 1.7 mil millones de dólares acumulados. Entonces llegó el poder, el sujeto que cambiaría para siempre la historia de Argentina, Juan Domingo Perón. El teniente coronel Perón se hinchó de popularidad al ejercer como secretario de Trabajo y Previsión, haciendo nexos con los sindicatos de trabajadores socialistas y comunistas del país y consiguiendo negociaciones que favorecían, entre comillas, a los empleados. La popularidad de Perón fue creciendo hasta llegar a convertirse en vicepresidente y luego ser electo presidente de la República Argentina. La primera etapa peronista se caracterizó por mantener un exacerbado gasto público que justificaba con redistribuir el ingreso hacia los más pobres y empezar a intervenir con fuerza en la economía. Juan Domingo Perón empezó a imponer fuertes aranceles. De hecho, los 4 principios fundamentales de su discurso fueron mercado interno, nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y papel central de la industria. Bajo estas premisas procedió en 1946 a nacionalizar el Banco Central de Argentina. También fueron estatizadas entre 1946 y 1948 todas las líneas férreas del país, que antes pertenecían a empresas británicas y francesas. Empezó a construir un discurso populista de índole nacional socialista, inspirado en los tiempos que vivió de cerca el fascismo de Mussolini en Italia y el nazismo alemán de Hitler. De hecho, Argentina fue acusada durante la era de Perón de recibir y hacer negocios con los nazis. Bajo estos principios económicos, también se lanzaron las 20 verdades peronistas, que se convirtieron en mandamientos bíblicos para gran parte de los argentinos. Algunas de las verdades más preponderantes de su gobierno eran las siguientes. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Para un peronista de bien no puede haber nada mejor que otro peronista. Los 2 brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Cuando Perón asumió como presidente en 1946, había aproximadamente 500.000 trabajadores agremiados. En 1951, escuchen bien esta cifra, se había elevado a 3 millones. De esta forma, inició la gran debacle económica argentina. Los factores domésticos impulsados por Perón, impresión descontrolada de billetes, alto gasto público, inflación excesiva, proteccionismo elevado y un exceso de regulaciones, fueron dañando la competencia empresarial de la nación, pulverizando los márgenes de producción y derrumbando la bonanza económica a cambio de una redistribución de los ingresos. Los argentinos empezaron a empobrecerse, pero tenían al frente a un hombre que les decía que estaba luchando por ellos. Esperen, algo muy similar a lo que haría años después Hugo Chávez en Venezuela. Los problemas económicos suscitados en Argentina, tras ser la economía más pujante del planeta, junto a los desencuentros de Perón con la Iglesia, censuras comunicacionales a la oposición y la violación de derechos humanos, propiciaron el golpe de Estado que los sacarían del poder y los llevarían al exilio en 1955. Desafortunadamente, para los argentinos, los militares que vinieron a sustituir a Perón no lo hicieron mucho mejor. Estos vendrían a ser la versión de Macri del siglo pasado.
adheridos a la fiebre peronista, basaron sus objetivos en un gasto público descontrolado, continuaron endeudando el país y enterrando la economía argentina. Todo esto serviría de impulso para que 18 años después, Perón volviera del exilio para ser electo presidente. Curiosamente, en la llegada de un Perón envejecido, se suscitó un enfrentamiento a los alrededores del aeropuerto de Ezeiza, entre una guerrilla comunista y una guerrilla de derecha. Ambas apoyaban a Juan Domingo. Por esta desnaturalización ideológica, en la que dos grupos contrarios apoyaban al peronismo, es que se dice que todos los argentinos son peronistas. El enfrentamiento terminó convertido en una masacre que dejó una docena de muertos. Finalmente Perón le daría la espalda a la guerrilla comunista, a pesar de declararse socialista, lo que da a entender lo difícil que ha sido comprender al peronismo y a su vez lo hábil que fue el teniente coronel para sumar los apoyos más convenientes. Al poco tiempo, Perón murió enfermo. Su regreso triunfal no tuvo la gloria tan esperada para los argentinos y le sustituyó en la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, quien fungía como vicepresidenta de Argentina, pero quien jamás logró los apoyos de Evita. María Estela no pudo terminar su mandato y en vez de ello volvieron los militares al poder, quienes tras los años más represivos de la historia argentina fueron rechazados y se abrieron las puertas a las nuevas décadas peronistas de Argentina. Desde entonces, Macri ha sido el único presidente no peronista electo capaz de terminar su mandato, pero el no peronista debe ir entre comillas, pues en más de una ocasión se pudo escuchar a Macri alabar en público a Juan Domingo. De todos los presidentes que vendrían, Carlos Menem fue el único que intentó abrir el mercado argentino y romper el cerco proteccionista, pero lo hizo acompañado de un enorme gasto público y políticas populistas, al más fiel estilo peronista, por lo que nunca pudo balancear el patrimonio público argentino. La maquinita de imprimir billetes, el proteccionismo exacerbado y el enorme gasto público, típico de gobiernos socialistas, han sido la guillotina de la economía argentina desde el primer gobierno de Perón. Después llegaron los Kirchner, quienes también se denominan peronistas, pero más a la izquierda, y el populismo no paró. El resultado, en la actualidad Argentina, es la segunda economía más miserable del mundo después de la venezolana. Esto tras haber sido el país más rico del planeta. Hoy en día, y a pesar de su lejana muerte, Juan Domingo Perón sigue gobernando los designios de los argentinos. Esto se debe en gran parte a un adoctrinamiento feroz. Es sencillo caminar por las ciudades argentinas y encontrarse con plazas, calles, avenidas, estaciones que lleven el nombre de Perón, al que ahora se suma el apellido Kirchner, quienes parecieran estar dispuestos a iniciar una nueva hegemonía política en el país. No en vano, el edificio de Correo Central de Buenos Aires, uno de los más hermosos en el país, fue rebautizado como Centro Cultural Kirchner, y así han ido de a poco adueñándose del presente y el futuro argentino a través de los símbolos. Primero fue Néstor, después Cristina y ahora Máximo, el hijo de la pareja presidencial, quien ya suena aspirante a la Casa Rosada. De hecho, el actual presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ya lo auspició diciendo: ojalá Máximo Kirchner sea el próximo presidente. Y sí, Buenos Aires sigue siendo hermosa, de ensueño, pero esto se debe a las gestiones de Roca, la planificación y las construcciones de inicio del siglo pasado. Después, la ciudad y el resto del país entraron en el letargo embrujado del socialismo peronista que ha convertido a la Argentina en un país que vive de las glorias del pasado y se la pasa sumergido en una crisis constante y dinámica desde hace décadas.
La historia argentina es muy triste y lamentable, quizás solo superada por la catastrófica historia política y económica venezolana. Pero esa ya es otra historia. Si te gustó este video, te pido que te suscribas a mi canal y le des un like. Me ayudarías muchísimo a seguir produciendo este tipo de contenidos. Que estés súper bien, cuídate mucho y nos vemos la próxima.